Bueno, en esta mañana voy a traer una historia que está basada en el libro de Job. Job se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? el libro que primero se escribió, y se cree que, si bien no se sabe a ciencia cierta cuándo es que pasa esto, pero se cree que es una historia con la cual se encuentra Moisés mientras está, ¿no?, en el desierto, cuando está en su exilio y demás. Es una historia que él se encuentra y que él conoce, de un personaje que, si no bien, por ahí quizás no todos conozcan, pero es un personaje que le pasa de todo, ¿sí? Era una persona que tenía todo, tenía riquezas, tenía familia, tenía animales, tenía hijos, tenía absolutamente todo, y sin embargo, por algún motivo que está contado ahí en la palabra, él empieza a perder todo. Pierde sus animales, pierde sus riquezas, hasta pierde la salud, porque lo describe ahí, y hasta un día pierde la esperanza también, ¿sí? Cuando uno dice, la esperanza a veces es lo último que se pierde, y hasta la esperanza parece que pierde. La familia pierde realmente todo. Un libro muy interesante para leer, porque creo que toda historia que está en la Biblia está por algo y para alguien. Y creo que esta historia nos refleja, nos quiere contar y nos quiere acercar una situación que a veces nos identifica. El contexto bíblico de lamentación, ¿sí?, cuando uno va al contexto bíblico de lo que era la lamentación, a diferencia del siglo XXI, en el siglo XXI la lamentación quizás sea un poco distinta, el cómo expresamos nuestro dolor. Podemos ver en las historias bíblicas de que la lamentación en su momento era bastante distinta, y normalmente era un llanto público, ¿sí? Era algo que se exteriorizaba, que la gente dice muchas veces en la palabra que se viste de cilicio y cenizas, es decir, que se echaban cenizas sobre sí, y eso era una forma de exteriorizar y de demostrar a la comunidad, a la familia, a su entorno, de que estaban pasando por un momento de dolor, por un momento difícil, ¿no? Y a menudo esta práctica también se hacía en comunidad, ¿sí? Y podía estar seguida por la muerte de un familiar, por alguna situación triste, pero a veces también era seguida por una situación que podía llegar a afectar a toda la comunidad. En Ruth, el primer pasaje, vamos a ver el contexto bíblico, vemos que en Esther 4:3, cuando el rey Asuero da un edicto de matar a todo el pueblo judío por una situación, que vayan al libro de Esther, me acuerdo que lo estudiamos como equipo de alabanza durante la pandemia, muy interesante. Vayan a leerlo porque también es muy interesante lo que hay cuenta, pero bueno, hay un edicto del rey Asuero que dice que hay que matar a todo el pueblo judío porque algo pasó. Y cuando Mardoqueo se entera de esta situación, y cuando llegaba esta noticia a los diferentes lugares donde estaba el pueblo judío, el pueblo dice que Mardoqueo dio indicaciones de hacer duelo, luto, de vestirse de cilicio y ceniza y exteriorizar el dolor y el profundo dolor y la lamentación que había en el pueblo, ¿no? Una forma de compartir el dolor entre el pueblo, entre mismos compatriotas, de algo que estaba pasando. También lo vemos en el libro de Jonás, otro libro hermoso para leer, pero me voy a detener en esto. Ustedes saben que Jonás había sido elegido por Dios para llevar un mensaje a Nínive, y le había dicho que a los ninivitas que se arrepintiesen de su pecado y de las cosas que estaban haciendo mal, porque si no lo hacían, Dios iba a destruir la ciudad. Bueno, Jonás bastante cabeza dura, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí es importante y está bueno leer lo que dice, ¿no? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. O sea, cuando el rey de Nínive se entera de esta noticia, de que Jonás lo que está proclamando en Nínive respecto a lo que va a hacer Dios y no se arrepiente, dice que el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea que fíjense que aparte de cubrirse de cilicio y de ceniza y demás, también hay una práctica acá que quizás no es tan común hacerlo hoy en día, o quizás sí, pero digo, el ayuno también es una disciplina, es un acto espiritual, es un acto que uno hace para pasar estas situaciones. Uno puede ser, ¿no?, el ayunar, el orar,
pero aparte también esto de hacer público y exteriorizar esto que le está pasando a uno, como para también compartirlo. Lo primero que me llama la atención respecto a lo que pasaba en aquel entonces y de lo que pasa ahora, es que en ese entonces la gente se aseguraba de que todos supieran y quedase bien claro de que estaba pasando por un momento de dificultad, de que había un momento de lamentación, que había un momento de dolor, ¿sí? En esa época, en ese entonces, estas eran prácticas muy comunes. Sin embargo, vamos a la siguiente slide. Sin embargo, cuando vamos hoy, ¿sí? Esta es una típica imagen de alguien que se cubría de silicio, de cenizas, haciendo lamentación, ¿sí? Es una imagen que representa lo que era en esa época una persona haciendo luto, haciendo duelo, haciendo lamentación por una situación. Imaginarán cuál es el del siglo XXI, ¿no? Muchas veces cuando pasamos por momentos de dolor, ¿qué pasa cuando pasamos por momentos de dolor? En el contexto, digamos, de la sociedad, uno va a Instagram y uno nunca ve a alguien con cara larga, ¿no? Uno nunca ve a alguien, qué mal la estoy pasando, hoy tengo un mal día, estoy pasando por un momento de dificultad. Generalmente uno dice, qué bien, toda la gente que está en las redes realmente la pasa bien, ¿no? Nunca es una foto triste, llorando, abrazándose. Realmente lo más normal es ver fotos de gente que la pasa muy bien, en la playa, bronceada, ¿sí? Todos flaquitos, metiendo panza, como para demostrar. Pero sin embargo también vemos que en las iglesias, muchas veces cuando nos acercamos en las congregaciones, en las comunidades, cuando uno pasa por un momento de dificultad, cuando uno pasa por un momento difícil, muchas veces nos encontramos con consejos que por ahí no parecería ser que la gente empatiza tanto, ¿no? Dicen, che, pero no tenés que sentir, no tenés que estar mal, no tenés que ser lamentación, ¿no crees acaso en Dios? ¿No crees acaso que Dios te acompaña? Ah, hermano, no llores por la pérdida de tu familiar, de tu cónyuge, de tu hijo. ¿Estás con Dios? ¿Acaso no crees que está en un momento mejor ahora? ¿No crees que ahora está bien? Sí, la verdad que sí lo creemos. Sí, yo lo creo, pero ¿qué hago con el dolor que tengo adentro? ¿Qué hago con este dolor? Yo creo en eso, pero sin embargo tengo un dolor grande. Y nos obligan a veces a maquillarnos esas situaciones porque si exteriorizamos que estamos mal, que estamos sintiendo un gran dolor y una lamentación, parece que no creemos en Dios o que hemos perdido nuestra fe. Y lejos de eso, estamos pasando por un momento de tristeza. Y esa amargura y esa lamentación y esa tristeza se nos arraiga en lo más profundo de nuestro ser y no sabemos qué hacer con ese dolor. ¿Qué hago con ese dolor si en mi comunidad, mi familia de fe, no me puede acompañar y no me entiende, ¿no? Se queda con estas palabras. Job, volviendo a la historia de Job, pasa por innumerables problemas, ¿no? Ya habíamos dicho de que llega a tener lepra, llega a perder su riqueza, su familia. Es un desastre lo que le pasa al pobre hombre. Sus amigos lo maldicen, ¿sí? Lo maldicen sus amigos, sus mejores. Imagínense, le va a pasar mal y tus amigos te maldicen. Y mejor aún, ¿no? Tenía una esposa que era un bombón. Le dice, ¿por qué no maldecís a Dios si te morís? ¿No? Increíble. Con esposas como esa uno dice, no necesito enemigo para... un amorcito. Lejos de acompañarlo le dice, maldecí a Dios y moriste. Sin embargo, podemos ver en el texto bíblico de que Job hay algo que está haciendo, ¿no? Uno ve que Job pasa por dificultad tras dificultad, pero sin embargo hay una dinámica, hay algo que está haciendo Job que cuando uno lo lee al principio como que cuesta entender qué es lo que quiere decir Job. Y yo traje algunas versiones como para poder tenerlas en diferentes versiones y fíjense que Job dice, Job 6:10, en la versión LLA dice, y me regocijo en el dolor sin tregua. En la NBI dice, esta alegría en medio de mi implacable dolor. En la BLP dice, aún torturado sin piedad, me alegraría. O en la Reina Valera, en la 2015, dice, y saltaría de gozo en medio de mi dolor sin tregua. Yo no sé, alguna vez alguno sintió un dolor fuerte, pero fuerte de verdad, ¿eh? Un cólico renal, un dolor que uno diga, che, este dolor es fuerte, este dolor es insoportable. ¿A alguno le nació? Che, la verdad que estoy re contento, ¿no? La estoy pasando bárbaro, la verdad que me estoy alegrando, este dolor está genial. La verdad es que uno no entiende qué le está pasando a Job en la cabeza para decir esto que dice. Y yo me acuerdo de una película icónica, ¿no? Acá estamos todos por arriba de los 30, así que, bueno, Mateo por ahí no,
Y Sayuri, que tiene justo 29. Y vos tenés 28. Bueno, pero ¿lo tienen a Rocky Balboa? Sí. ¿Lo conocen a Rocky Balboa? Es un personaje... Oscar no. Bueno, para los que no lo conocen, es un personaje icónico del cine hollywoodense, ¿sí? Es un personaje que es un boxeador italiano, ¿sí? Que vive en Estados Unidos, y es un personaje que boxea, es un boxeador y es la historia de un boxeador. Y es Rocky Balboa, interpretado por el actor Sylvester Stallone, ¿no? Y es increíble porque en las películas de Rocky siempre hay dos peleas, ¿no? ¿Cuántas peleas hay en las películas de Rocky? Dos. La primera, la pierde, siempre, ¿no? Y la segunda, la gana. Es así, uno cuando va a mirar Rocky sabe que va a haber dos peleas. La primera la va a perder y la segunda la va a ganar. Y en el medio, ¿qué va a haber? Un entrenamiento furioso de que Rocky estaba en cualquiera y de repente se empieza a entrenar para la segunda pelea. Y en Rocky 4, ¿sí? En Rocky 4 pelea contra Iván Drago, contra un ruso. Como no puede ser de otra manera, una película de Estados Unidos pelean siempre contra los rusos. Entonces va a pelear contra Iván Drago y se prepara para pelear contra Iván Drago, que ya perdió la primera pelea, lo reventó, y va a la segunda pelea. Y hay una escena que es icónica, está Rocky entrenando, y uno lo ve a Rocky que está con toda esa boca torcida que siempre tenía Rocky, y está haciendo abdominales, ¿sí? Y está entrenando, y el tipo lo ve que está sufriendo, que le está doliendo, porque entrenar, y los que han hecho abdominales alguna vez, 2 o 3, sabe que cuando uno empieza a hacer abdominales duele de verdad. Y el coach de Rocky dice, ¿qué le dice? No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. ¿Qué le está diciendo? ¿Sí? ¿Le está diciendo que no hay dolor o le está diciendo no hay dolor, pero seguí? Hay dolor, pero seguí. Te estoy convenciendo de que no hay dolor en el dolor. Duele, pero te digo que no hay dolor para motivarte a decirte seguí, ¿no? Y yo creo que Job es nuestro Rocky Balboa en la Rocky 4, cuando dice esto, no hay dolor a pesar del dolor. Hay una palabra que aparece una única vez en la Biblia. Esa palabra que intenté poner ahí cómo es la fonética, realmente no ando muy bien con el hebreo, pero la palabra hebrea está a la izquierda y entre paréntesis está cómo se pronunciaría. Creo que sería algo así como Salat, ¿sí? Oscar, que es gran conocedor de hebreo, me dirá si está más o menos bien dicho o no. Pero bueno, es Salat la palabra. Y aparece una única vez en la Biblia. Una sola vez aparece. Y hay un estudio, o sea, estudiosos, yo leí, es una tesis así de la palabra esa, es increíble, pero es muy interesante entender de dónde nacen esas palabras y qué significan esas palabras. Y hay un estudio que estudió esta palabra, cuál es su significado, y llegaron o sea, le fueron a las raíces de dónde sale. Y sería algo así como endurecer, ¿sí? No se puede explicar con una sola palabra, pero sería algo así como endurecer. En criollo, ¿sí? ¿Qué está diciendo Job? Vamos a bajarlo a criollo. Dice, no hay dolor a pesar del dolor. Me regocijo a pesar del dolor. ¿Por qué? Porque no di el brazo a torcer. No di el brazo a torcer. ¿A qué no le di el brazo a torcer? No le di el brazo a torcer a Dios, a lo que Dios me prometió. No doy el brazo a torcer a esta situación por la cual yo estoy pasando. ¿Hay dolor? Hay dolor, pero me convenzo de que no hay dolor. No hay dolor a pesar del dolor. Así titulé este mensaje porque creo que acá está el meollo del mensaje del día de hoy, que es no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, como le decían a Rocky en su entrenamiento. El dolor, creo que es el mejor maestro de teología que podemos llegar a tener. Uno puede pasarse en un seminario años, uno puede estudiar la palabra y estar años. Sin embargo, cuando uno pasa por procesos de dolor, hay un aceleramiento en los procesos de aprendizaje, hay un aceleramiento que es increíble. Yo siempre cuento una historia personal donde nosotros cuando recién nos casamos con André teníamos más deuda que Argentina. Le debíamos plata a medio mundo porque teníamos hipoteca, deuda con mis padres. Bueno, nos habíamos endeudado con todo el mundo porque para casarnos, por la casa, y bueno, teníamos muchas deudas. Y realmente era algo que nos preocupaba, nos cargaba. Decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar estas deudas? Tengo muchas deudas y el salario realmente se iba prácticamente entero para pagar al banco, el hipotecario, esto y lo otro. Nos quedó un poquito para el súper y ya, ¿no? Y era algo que nos tenía cargado y preocupados y costaba llegar. Sin embargo, cuando nos enteramos de que el embarazo de André y el nacimiento de Mateo
estaba en riesgo, les puedo asegurar que la deuda, la hipoteca, pasó a un quinto plano. El dolor nos reordenó, la lamentación, la preocupación, como le querramos poner, nos reordenó las prioridades. ¿Sí? Como algo que era terrible, me ordenó las prioridades. Un maestro increíble de teología, ¿no? Y hay muchos personajes en la Biblia que podemos ir mirando. Por ejemplo, Moisés pasa por un destierro. Sara, estéril. David, perseguido por un suegro que lo quiere matar. ¿Sí? Pablo, recuerdos de asesinato. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué podemos ver en común en todas estas personas? Que en sus horas más oscuras, en sus momentos de mayor dificultad, se encontraron con Dios. En sus momentos más difíciles, vieron a Dios y se encontraron con Dios. ¿Y qué recibieron de ese maestro de teología que es el dolor? ¿Qué enseñanza recibieron? De que hay un Dios que es fiel, de que hay un Dios que nos acompaña a pesar de las dificultades, que hay un Dios que no nos suelta nunca la mano. Un maestro de teología que no es que sea el único lugar donde podemos encontrar a Dios. Porque uno dice, bueno, tengo que pasar por dolor así veo a Dios. No. Lo que yo digo es que en ese lugar siempre está Dios. Siempre está Dios. Nunca nos deja Dios. Lo podemos encontrar en muchos otros lugares. Pero en ese lugar, Él no nos va a soltar la mano nunca. Siempre va a estar parado y firme en ese lugar. Y uno dice, ¿por qué paso por estos lugares? ¿Por qué tenemos que pasar por estos lugares de dolor? ¿Por qué tengo que pasar por ahí? ¿Y será que Dios ya no sabe qué medios utilizar a veces para que podamos buscarlo, encontrarlo? No es que Dios nos mande situaciones difíciles. Yo no creo que Dios sea un Dios que tira rayos desde el cielo y nos manda maldiciones desde el cielo para que lo podamos, para que lo busquemos. Lo que yo digo es que Dios muchas veces redime esos momentos y usa esos momentos de dificultad y de dolor para buscarnos y para decirnos, cabezón, acá estoy, siempre estuve acá estoy, en este momento de dificultad también estoy. Fíjense lo que dice Filipenses 4:12. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. La vida duele, ¿sí? Uno a veces nos venden que si somos cristianos y creemos en Dios, la vida es un paseo por la playa con un coco en la mano, un día soleado, y no es así. La vida duele, la vida tiene complicaciones, ¿sí? Pablo dice que yo he aprendido. Es decir, que si Pablo dice que yo he aprendido, significa que el tipo pasó por estos momentos que le está escribiendo a los filipenses. Él pasó por momentos de prosperidad, pero también de pobreza. Él pasó por momentos de estar saciado, pero también de tener hambre. De tener abundancia, pero también de sufrir necesidad. Pasó por aprendizajes y pasó por momentos que aprendió a entender de que la vida es así, de que en la vida pasan estas cosas. Entonces cuando lo veo a Job, ¿sí? Digo, el tipo era intencional, el tipo entendió esto, el tipo sabía de que estaba pasando por momentos de dificultad, de que estaba pasando por momentos de dolor. Sin embargo, era una manera de decirle al Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este momento, no entiendo por qué me mandás estos momentos de dificultad, por qué paso por estos momentos de enfermedad, por qué pierdo las bendiciones que me habías dado. Sin embargo, es una forma, yo creo que Job dice, Señor, intencionalmente voy a contentarme porque vos estás conmigo y vos sos el dueño de todo. Te voy a ser fiel en la prueba. Uno diría, bueno, si uno viene a la iglesia y se acuerda de orar, y se acuerda de alabar y de adorar y de leer la palabra cuando las cosas van bien, entonces sería te doy porque me das. ¿No? Es como ir al cajero. Necesito plata, saco plata, me voy, listo, chau cajero. Y no es así. Dios no busca una relación de te doy si me das. Dios dice, yo soy el Dios creador, soy el Dios que da la vida, soy el Dios
que te concedió la vida, y te pido que me adores y alabes y adores en todo momento. No solamente cuando la cosa va bien. Te pido que me acompañes y que estés adorándome en todo momento y en toda situación, más allá de lo que estés pasando. Yo creo que el dolor no nos forja el carácter. O sea, cuando hablamos de carácter, y estamos haciendo un estudio lindo sobre el carácter de los hijos del reino, de los hijos de Dios, yo creo que el dolor no es un maestro del carácter. Yo creo que el dolor, cuando pasamos por momentos de lamentación, por momentos de dolor, son momentos en donde surge y aflora nuestro carácter. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? Pero no es un momento para forjar el carácter. El carácter se forja antes del momento de lamentación y del dolor. El carácter se forja en todo momento, y cuando pasamos por el valle de sombra y de dificultad, es cuando surge nuestro carácter. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Qué había dentro nuestro? Es lo que vamos a ver forjado y cultivado antes de pasar por esos momentos de dolor. Ustedes fíjense que dice en Pablo, va a decir más tarde a la iglesia de Tesalónica, le va a decir: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Es difícil entender a veces esto, ¿no? Dice, de vuelta lo voy a leer en 1 Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y uno diría, bueno, ¿qué sabe Pablo de la pérdida de mi familiar? ¿Qué sabe Pablo de mi problema económico? ¿Qué sabe Pablo de mi momento de dificultad? ¿Qué sabe Pablo de mi soledad? ¿Qué sabe Pablo del momento por el cual yo estoy pasando? Lo que yo decía recién, la vida cristiana no es un paseo por la playa. Yo creo que los momentos de dificultad, los momentos de dolor, los momentos de problemas son momentos que vienen a nuestra vida no para maldecir a Dios, no para alejarnos de Dios, no para enfrascarnos en ensimismarnos en nosotros mismos y no compartirlo. Son momentos que los tomamos y nos tienen que hacer levantar la vista al cielo y señalar a Dios, buscar la cruz. Son momentos que nos tienen que ayudar a impulsar a acercarnos a Dios. Porque como hizo Pablo, como hizo Job, se alegró en la enfermedad, se alegró en la dificultad, fue consistente y fue tenaz en mantenerse firme, porque sabía que no estaba solo, que había un Dios que estaba con él. Y eso es de lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Yo no estoy diciendo que ocultemos el dolor, no estoy diciendo que dejemos de lado el dolor. Lo que estoy diciendo es salat. No hay dolor a pesar del dolor. Me endurezco en la confianza y en la promesa de un Dios que está con nosotros, sobre todo en los momentos más difíciles está con nosotros y no nos suelta la mano. Hay 3 puntos que me gustaría dejar esta mañana como una enseñanza, como 3 reflexiones finales a este mensaje. El primero sería reconocer y darle lugar al dolor, ¿sí? Los momentos de dolor y de lamentación son tan importantes en la vida cristiana como lo pueden ser la oración, la adoración, pero de igual manera lo debe ser la lamentación y el dolor. Y debemos tener una fe que no ignore estos momentos. Debemos tener una fe que le dé lugar a estos momentos. La importancia de darle lugar a estos momentos. La importancia de acompañarnos como familia de fe que somos en estos momentos. No todo se arregla con un versículo bíblico. ¿No? No todo es, justo tengo un versículo para vos que falleció tu hijo, o que, para este trabajo. No, yo te voy a dar un versículo bíblico, que está muy lindo el versículo bíblico porque es palabra de Dios, pero también se acompaña abrazando, también se acompaña con un llamado telefónico, también se acompaña yendo a visitar, también se acompaña con gestos. No es todo una palabra y un versículo tirado en el momento en el que uno se entera como para decir, bueno, ya está, cumplí con mi parte. No, eso no es ser familia. Ser familia es estar de verdad y acompañarnos de verdad. No maquillemos el dolor, ¿sí? Creo que la
la enseñanza es: reconozcamos el dolor y no lo maquillemos. Compartámoslo y seamos maduros como familia, y seamos familia de verdad para acompañarnos en los momentos de dificultad. ¿La estás pasando mal? Vení que te abrazo y dividamos el dolor, ¿no? Dicen que la dificultad y el dolor, cuando se comparte, se divide, y la alegría se multiplica. Compartámoslo para dividir y para que las cargas sean más livianas, y la alegría para que se multipliquen. El segundo punto sería: ¿cuál es nuestra actitud en el dolor? Ustedes saben que es muy interesante cómo la ciencia, porque a veces uno dice no, muchos científicos dicen no, Dios no existe y se basan en la ciencia para fundamentar la no existencia de Dios. Sin embargo, ustedes saben que el cuerpo humano y cómo el cuerpo responde a la palabra de Dios. Ustedes saben que en el cuerpo humano hay neurotransmisores, ¿sí? Hay neurotransmisores que cumplen diferentes funciones. Dentro de esos neurotransmisores quiero mencionar 4: la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Son 4 neurotransmisores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que son neurotransmisores que inhiben el dolor físico, inhiben el dolor emocional, ¿sí? Inhiben estas situaciones de angustia y de soledad y de depresión, ¿sí? Son neurotransmisores naturales que están en nuestro cuerpo. ¿Y saben cómo se estimulan estos neurotransmisores? Hay estudios que demostraron que estos neurotransmisores se estimulan en su producción en el cuerpo humano con nuestras actitudes. Y les voy a leer algunas para no dejar ninguna de lado. Se puede estimular su producción, dicen los especialistas, cuando reímos, cuando nos relajamos, cuando leemos por placer, meditamos, cuando abrazamos, cuando besamos, cuando empatizamos. La palabra empatizar, cuando empatizamos con el otro, se generan estos neurotransmisores. Entonces, no hay dolor a pesar del dolor. Mi actitud, como yo enfrento el dolor, cómo yo llevo adelante mi proceso, no lo maquillo, lo reconozco y le doy lugar. Estoy pasando por un mal momento, estoy pasando por un momento de dificultad. Pero ¿cuál es la actitud que yo tomo para poder pasar ese momento? ¿Me guardo y me enfrasco en mi casa y no salgo y me deprimo? ¿O de verdad tengo una actitud de ser intencional en reír? No fingidamente, de manera intencional, me voy a alegrar. Gracias, Señor. ¿Estoy pasándola bien? No, no la estoy pasando bien, pero gracias, Señor, porque atrás de esto hay un propósito. Estoy seguro porque tu palabra lo dice de esa manera. Esa actitud es la que segrega algunos neurotransmisores que nos van a ayudar a inhibir el dolor físico, el dolor emocional, el empatizar con el otro, el reír, el ser intencionales en qué actitud tenemos nosotros frente al dolor. Y el tercero sería que no apresuremos los procesos y entender que Dios está siempre en control. Nuestro caminar en la vida con Dios tendrá momentos de sufrimiento y lamento, seguro, pero el seguir llamando a Dios, ¿sí? El seguir buscando a Dios en esos momentos, el seguir intencionalmente con esperanza, sabiendo de que hay un Dios que me está acompañando. No voy a dar vuelta rápido la hoja, ¿sí? La psicología dice que tenemos que exteriorizar esto, ¿no? Que tenemos que compartirlo, ¿no? La psicología. Y la palabra dice que también que esto hay que compartirlo, que no aceleres el proceso. Camina el proceso, dale lugar a la lamentación, dale lugar a tu duelo, compartilo con tus hermanos. Como familia hay que acompañar a la persona que está pasando por un mal momento. Démosle lugar y entendamos de que Dios está siempre, siempre, siempre en control. El último libro de la Biblia es el libro del Apocalipsis, ¿sí? Y si bien podríamos hablar mucho del Apocalipsis, a mí es un libro que me apasiona. Creo que deberíamos de darle como iglesia y como cuerpo mucho más lugar a esta profecía y a este libro, porque es un libro de esperanza, no es un libro de terror, no es el libro del anticristo, no es el libro de la calamidad, es un libro que nos promete algo muy grande, que es la vuelta de Cristo y que vamos a reinar por siempre y para siempre con Él. Pero quise traer 2 versículos porque no vamos a entrar en tanto detalle, pero fíjense lo que dicen estos 2 versículos. Dice Apocalipsis 1.7, dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron.
y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es hermosa esta promesa que encontramos en la palabra. La primera es que Cristo viene. Cristo viene. Un día todo ojo lo verá. Todos. Toda rodilla se doblará y van a confesar de que Jesús, Cristo, es el Señor. Y la segunda promesa es, o lo segundo que dice, es que Dios un día va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Todo momento de dificultad, todo momento de dolor, todo momento que hayamos pasado en esta vida, todo momento de tristeza, dice que Dios mismo va a quitar las lágrimas de nuestros ojos. Es tremendo. Y miren lo que dice, cómo termina. Dice que desde que Dios creó el mundo, desde que Dios creó las cosas, desde que creó la tierra, que pueden ser 6.000 años o millones de años, dependiendo de en qué teoría nos querramos parar, ¿sí? Pero no importa eso. Todo lo que fue creado hasta este momento y hasta ese momento, dice la palabra que son las primeras cosas. No es que llega Cristo y se terminó todo. No, cuando Cristo vuelve, empieza todo. Cuando Cristo empieza a reinar con nosotros, ahí recién empiezan las cosas, porque dice que las primeras cosas habrán pasado. No que habrá pasado todo y se terminó y nos quedamos con el arpa. No, dice que las primeras cosas habrán pasado y que ahí comenzaremos a reinar con Él. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros miramos el problema desde nuestro lugar y lo miramos de una manera finita, cuando miramos nuestras situaciones desde una óptica finita, terrenal y temporal, se vuelve una carga muy pesada, se vuelve algo muy difícil de llevar. Sin embargo, cuando nosotros miramos la promesa, ¿cuál es la promesa? ¿En qué creemos? ¿Creemos en un Jesús que murió y resucitó y está ya lejos? ¿Creemos en un Cristo que vuelve a reinar? Yo creo en ese Cristo. Yo creo en un Cristo que vuelve un día y va a reinar y nos prometió vida eterna. Y en esa promesa me paro para poder transitar los momentos de dificultad. ¿El momento de dificultad es doloroso? Sí. ¿Le doy lugar? Sí. ¿Me gusta que me acompañen? Sí. Pero ¿cuál es la promesa de fondo? La promesa de fondo es que esto es un tiempo finito, cortito, chiquito, un puntito en la eternidad, en una promesa de una eternidad reinando con Cristo. Así que en esta mañana los invito a que nos pongamos de pie, que podamos cerrar con una oración y me gustaría cerrar también con una canción.